Historia de la Tierra. Saludos una vez más, somos los fundadores. En este capítulo contaremos la historia de Yeshua. No hemos tocado el significado de las antiguas enseñanzas hebreas como el árbol de la vida, Kabbalah u otros aspectos de las enseñanzas superiores. Estas fueron dadas a conocer desde la época de la Atlántida por varios miembros iluminados de los Pleyadianos, Andromedanos, Sirios, Oriones, Artuarianos y otros grupos. También hemos dicho muy poco sobre la Confederación Galáctica, la Gran Hermandad Blanca, las órdenes argélicas y las órdenes universales, incluida la orden de Melquisedec. Este canalizador tiene una fuerte conexión con Venus, otra facción extraterrestre que merece una mención en futuros segmentos. En este momento deseamos contar la verdadera historia de Jesucristo. Es importante notar que la alegoría de alguien que es sacrificado para sanar los pecados de las masas no se originó con los eventos de hace 2000 años. Lo cierto es que se trata de un tema recurrente a lo largo de la historia, mucho antes que el hombre que conoces como Jesús fue llevado a la cruz. Si profundizas en la historia de diferentes culturas, encontrarás otros íconos cuyas historias son muy similares a la de Jesús. La idea de que un Salvador murió por tus pecados y la representación de ese drama es una forma similar a la de Jesús. Es un intento de los señores oscuros de lograr que la humanidad culpe a otros para evitar que sus problemas se apoderen de ellos. Aclaremos esto. Nadie puede morir por nuestros pecados y hay dos razones. La primera es que tienes libre albedrío y eres responsable de todo lo que haces. Y la segunda es que no existe tal cosa como un error imperdonable que te haga ser defectuoso. Eres tan perfecto como el día en que Dios te creó y siempre serás perfecto, inocente y santo. Lord Sananda, en su conjunto de libros, Un curso de milagros, lo dejó muy claro. Hay algunos aspectos fácticos de la historia, tal como se cuenta en el Nuevo Testamento de la Biblia, pero hay muchas distorsiones. El alma conocida como Jesús era un fragmento directo del linaje Sananda. En otras palabras, Sananda era el alma suprema de Jesús, y habiendo visto cómo la humanidad volvía a hundirse en el dolor y la ignorancia, y deseando intervenir en los asuntos del hombre de forma tal que respetara el libre albedrío, encarnó aproximadamente en el 39 AC como el hijo de José y María. Esto está de acuerdo en general con la historia bíblica y la fecha de nacimiento de Jesús fue aproximadamente el 31 de marzo. Lord Sananda, un ser celestial de octava densidad, encarnado como Yeshua o Joshua, según la traducción que uses, retuvo muchas de sus habilidades espirituales a pesar del ambiente tan denso en el que nació. Cuando era niño, era muy psíquico y previó mucho de los eventos que luego sucederían. María y José estaban en desacuerdo con el establecimiento político hasta cierto punto y no estaban casados cuando María quedó embarazada. La historia del nacimiento virginal es inventada. Ciertas facciones extraterrestres tienen la capacidad de embarazar a las mujeres sin hacer uso de los medios sexuales normales, pero en este caso, Yeshua fue concebido con toda normalidad. Para evitar las consecuencias sociales y políticas de dar luz fuera de matrimonio y para alejarse de las creencias opresivas de la autoridad, María y José emigraron hacia Galilea y finalmente llegaron cerca del Mar Muerto, donde se refugiaron brevemente con los esenios. María y José dejaron a Jesús a su cuidado y regresaron a Galilea, y más tarde él se unió a la orden esenia. Pasó 3 años construyendo templos y viviendas para los esenios, mientras asistía a sus enseñanzas sagradas y aprendía el camino esenio. A orillas del Mar Muerto, Yeshua aprendió a tener respeto por la Madre Tierra
y ayudó a traer la lluvia tan necesaria y escasa en esa región. Los esenios eran vegetarianos estrictos y enseñaban respeto por todas las formas de vida. Los demás los consideraban extraños y antisociales, pero en gran medida los dejaron solos. Cuando Yeshua cumplió 16 años, él y un grupo de compañeros esenios viajaron al este de la India, donde conoció a varios gurús y santos indios. Estudió durante unos años con uno de ellos, quien le enseñó mucho sobre los misterios de la vida. De regreso para ver a sus padres en Galilea, Yeshua conoció y se enamoró de María Magdalena, quien era bailarina y solo se prostituyó brevemente, cuando los tiempos fueron difíciles. María y Yeshua estaban profundamente enamorados y tuvieron un hijo, pero al no estar casados, también se convirtieron en forajidos sociales. Algunos de los amigos esenios de Yeshua permitieron que María Magdalena permaneciera en los templos con Yeshua en contra de las reglas de los ancianos. Más tarde, él y su familia viajaron a la India por segunda vez, donde los gurús bendijeron al niño. Pero se corrió la voz de que María Magdalena tenía un hijo ilegítimo, cuyo padre nadie conocía, fuera de los esenios. Temiendo por la vida del niño, María Magdalena y Yeshua lo dejaron temporalmente al cuidado de un santo indio y regresaron a Galilea. Pasaron unos años antes de que pudieran regresar a la India, y aunque extrañaban terriblemente a su hijo, sabían que estaba bien. Más tarde, María Magdalena y Yeshua hicieron otra visita a su hijo, pero el clima político era demasiado inestable para arriesgarse a traer al niño con ellos a Galilea. A pesar del poco tiempo que pasaron con su hijo, su influencia lo ayudó mucho mientras crecía en la India. Allí se convirtió en un sabio y sus enseñanzas contribuyeron significativamente a mejorar aquel pueblo. Yeshua recibió varias visiones del Espíritu y su familia del alma, y se lo dijo que enseñaran principios espirituales superiores a cualquiera que escuchara con sinceridad. Comenzó a enseñar con seriedad a los 20 años y reunió a muchos seguidores, llegando a tener unos 50 discípulos. Él y María Magdalena mantuvieron su relación y su hijo en completo secreto, sin revelarlo siquiera a los discípulos más cercanos. Siendo altamente clarividente, Yeshua vio que las autoridades eventualmente lo matarían, pero su propio ser divino le dijo que mantuviera su rumbo y enseñaran los caminos del Espíritu a tantas personas como fuera posible. Estas enseñanzas de Yeshua aparecen muy distorsionadas en la Biblia, pero algunas verdades lograron pasar. Por ejemplo, él enseñó que todos fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro Creador y que todos tenemos las habilidades que él mismo demostró. Nos enseñó a amarnos unos a otros y a perdonar a nuestros enemigos, pero en modo alguno dijo que el camino a Dios era solo a través de él. Varios de sus discípulos aprendieron cómo usar sus dones espirituales de sanación y clarividencia, y hay muchas historias en la Biblia de Juan realizando sanaciones similares. La historia de la participación de Yeshua en el sacerdocio de Melquisedec también se narra en la Biblia, en el capítulo 7 de Hebreos. Una vez que Yeshua alcanzó cierto nivel de conciencia, su familia cósmica en los reinos celestiales comenzó a comunicarse con él y a recordarle su posición dentro del sacerdocio de Melquisedec. Cuando Yeshua fue llevado a la cruz, inmediatamente abandonó su cuerpo de forma consciente, en lugar de sufrir durante 3 días, como se enseña erróneamente. Durante su vida, continuamente los perdonó porque no sabía lo que hacían. Después de dejar su cuerpo, se proyectó holográficamente de nuevo en forma humana, para aparecerse a sus discípulos y a María Magdalena en numerosas ocasiones. El cuerpo salió de la tumba porque los ladrones de tumbas lo robaron.
Él no tuvo necesidad de resucitar, ya que podía materializar un nuevo cuerpo una vez de regreso a la octava densidad. Lord Sananda ha fragmentado su alma varias veces más a lo largo de la historia. En la actualidad hay 8 fragmentos de Sananda en la Tierra. Algunas de estas almas creen que son Jesús y hasta cierto punto tienen razón. Todas las grandes almas son capaces de fragmentarse docenas de veces para realizar trabajos de servicio en planetas de menor densidad. Por lo general, las superalmas se fragmentan en 12 almas a la vez, pero esto no está escrito en piedra. Muchos fragmentos permanecen en las densidades superiores para guiar a los fragmentos en los mundos inferiores. El término fragmento no significa incompleto o parcial. Cada uno de ellos es un ser completo y soberano. Este canalizador usa la analogía de la división celular para explicar esto en sus escritos. La segunda venida de Cristo se refiere al regreso de la conciencia de Cristo o la conciencia celestial de densidades superiores. Esto fue correctamente interpretado por Paramahansa Yogananda y muchos otros yogis y santos. Como la mayoría de ustedes saben, el cristianismo tradicional tiene muy poco que ver con las enseñanzas de Yeshua y mucho que ver con el pecado y la culpa. Afortunadamente, muchas almas están expandiendo su conciencia más allá de estas creencias primitivas. Nosotros, los fundadores, estamos agradecidos de ver a tantos verdaderamente haciendo las obras mayores que Yeshua enseñó. Durante esta breve mirada a la obra de Yeshua, solo tocamos brevemente a María Magdalena y la divinidad femenina y apenas hablamos una palabra sobre la Madre María. Hay numerosos artículos canalizados sobre estos seres y no deseamos duplicar la información. Esperamos haber dejado las cosas claras sobre la vida de aquel a quien llamas Jesús. Somos los fundadores. Mensaje canalizado por Sal Rachel, Hermandad Blanca, traductora Fanny Zapata.